Miren, aquí tenemos un formulario ya construido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo que estábamos haciendo ayer, la parte del diseño, el tipo de letra, etcétera, ¿no? Hemos puesto el título del formulario, tenemos acá el título del contenido, y aquí vamos a colocar ya, vamos a empezar el día de hoy a trabajar el cuerpo del formulario. El día de ayer estábamos nosotros trabajando con el diseño, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar un color de tema brevemente, así, por ejemplo, este color, por ejemplo, ¿no? Ahí le podemos dar este color de tema, con solamente seleccionar el color. Podemos nosotros trabajar, por ejemplo, con la parte de imágenes. Por ejemplo, podemos nosotros editar alguna imagen. ¿Sí? Por ejemplo, algún tema, por ejemplo, si se trata de un tema de educación física, por ejemplo, ustedes llevan el tema de física, cultura y deportes, por ejemplo, pueden hacer un formulario así. Que hemos estado viendo también lo que es la parte de la vista previa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el formulario en modo de edición, y acá en el ojito, si le damos un clic, tenemos la vista previa del formulario en modo de ejecución. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo el día de ayer, y podemos también observar nosotros acá la configuración, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viendo la parte de la configuración. Muy bien, aquí podemos observar qué es lo que debemos hacer con el formulario, con el manejo de los datos, de manera general, ¿no? De manera de presentación, nosotros también podemos observar qué es lo que nos muestra cuando esos datos se procesan. Y finalmente vamos a observar aquí en esta parte de la opción de cuestionario, si es que deseamos nuestro formulario trabajar como modo de cuestionario nada más simple, que lo cual pueden hacer ustedes en esta forma, en esta modalidad, en modo de encuesta, ¿no? Por ejemplo, con preguntas abiertas o con preguntas cerradas. Si ustedes quieren habilitar un cuestionario de prueba, por ejemplo, una prueba para educación primaria, lo pueden hacer con esta opción, ¿no? Aquí está deshabilitado. Si ustedes lo habilitan, tienen un formulario o un contenido inteligente, ¿no? De pruebas, en la cual el formulario se va a encargar de calificar las preguntas y respuestas y va a determinar un determinado puntaje. Es lo que se hace, por ejemplo, con los exámenes. Ustedes pueden hacer un examen de repente para primaria, si desean, cuando están en superior, pueden realizar, por ejemplo, como ensayo un examen, ¿no? Pero lo ideal es que lo común se utiliza así, ¿no? Esta opción es habilitada para que ustedes puedan trabajar el cuerpo del formulario con datos, ¿no? Miren, aquí hay una opción arribita donde aparece guardar y lo podemos guardar ahí. ¿Qué más podemos nosotros hacer con esta parte, ¿no? Ya les he explicado el día de ayer del diseño, por ejemplo, podemos trabajar con un tipo de letra, por ejemplo ahí, ¿no? Ahí podemos elegir ese tipo de letra, o en este caso un tipo de letra normal, ¿no? Conforme está siendo trabajado, ¿no? Esta es la parte de diseño, ¿ya? En la parte de diseño, como habíamos visto el día de ayer. Bien, vamos a hacer ahorita en la parte de el contenido del formulario, ¿sí? De manera breve. ¿Cómo trabajamos nosotros el contenido? Primero vamos a escribir, por ejemplo, acá una encuesta de productos perecibles, por ejemplo. Dar opinión de los productos que más te agradan, ¿no? Por ejemplo, un comentario lo podemos nosotros trabajar así, ¿no? Por opinión, y también tiene un corrector ortográfico, miren. ¿Sí? ¿Lo están observando? Muy bien. Vamos a trabajar con la primera parte. Miren, vamos a hacer un clic aquí donde dice preguntas sin título y me aparece el formulario con las siguientes opciones. Por ejemplo, yo tengo aquí en la parte derecha varias opciones para poder implementar a mi formulario. Tengo cuadrícula de casillas, cuadrícula de opciones, Ahí desplegable, dice, ¿qué casillas, dice ahí? párrafo. A ver, venga.
Listo. Miren, entonces vamos a trabajar con esta parte de la pregunta sin título. Por ejemplo, vamos a trabajar con una pregunta. Podemos escribir acá un número, por ejemplo, a ver, por ejemplo, una pregunta, ¿ya? Y acá, por ejemplo, podemos colocar alguna opción. Por ejemplo, si hablamos del producto, Tal vez puede poner que son productos perecibles, ¿no? por ejemplo, algo así, ¿no? Una preguntita nada más de modelo. Miren, si nosotros tenemos acá esta pregunta, podemos nosotros trabajar con estas opciones, ¿sí? Podemos trabajar con esas opciones para poder, en esta, de cierta manera, estas opciones se puede implementar, por ejemplo, con dos preguntas de complemento único. ¿Qué podemos trabajar aquí? Podemos también agregar una imagen. Miren, por ejemplo, yo quiero buscar una imagen de Google. Yo aquí puedo escribir, por ejemplo, productos predecibles. Miren, enter, y puedo bajar acá hay una imagen, ¿no? Puedo escribir de repente una imagen o trabajar, por ejemplo, desde Google Drive si es que deseo, ¿no? Puedo subir fotos si es que deseo de repente, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, miren, yo puedo insertar esta imagen y aquí puedo yo de repente en esta imagen lo puedo hacer más pequeña, ¿no? Ahí, lo puedo hacer más pequeña la imagen. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí puedo yo trabajar con una pregunta y una imagen, por ejemplo, ¿no? Algo así. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Ver que esta pregunta sea obligatoria para contestar o no. Podemos eliminar también la pregunta. Podemos duplicar la pregunta. Ahí podemos duplicar la pregunta y aquí, por ejemplo, escribimos la pregunta 2, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar qué producto es de tu preferencia, por ejemplo, ¿no? Si nosotros deseamos, podemos dejarle la imagen, si no, lo podemos eliminar. Miren, podemos eliminar la imagen que ya he hecho. A ver, acá podemos eliminar la imagen. Quitamos ahí, ¿no? Quitamos la imagen. Seleccionamos en esos tres puntitos y quitamos la imagen, ¿no? Acá podemos trabajar con otra lista, por ejemplo, con otra parte. Por ejemplo, si nosotros escribimos una casilla, ¿no? Y aquí podemos, por ejemplo, escribir qué producto es de tu preferencia. Por ejemplo, podemos colocar acá abarrotes, por ejemplo, y bebidas, por ejemplo, ¿no? Por decir así. Ahí estoy trabajando ya con otro tipo de control, ¿no? ¿Sí? Yo aquí puedo trabajar también, ¿qué cosa? Puedo trabajar otra pregunta más. Yo puedo colocar otra pregunta más y puedo trabajar, por ejemplo, con esta opción. Donde me dice, por ejemplo, ¿no? La parte desplegable. Por ejemplo, dice acá, a ver, la línea, ¿no? La línea de productos, por ejemplo. Aquí podemos trabajar con una línea de productos. Por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, con la línea de lácteos.
¿no? Lácteos, por ejemplo, verduras, ¿no? Conservas, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos trabajar con este otro tipo de argumentos. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos esta forma de diseño del cuerpo, del formulario, ¿no? Podemos trabajarlo ya un modelo de encuesta, si deseamos, ¿no? Porque lo que a ustedes les interesa aquí es trabajar un formulario de modelo ya de diseño de encuestas, donde va a recopilar ciertos datos, ¿no? Y si se trabaja, por ejemplo, con un formulario de tipo de preguntas abiertas, que es una entrevista, podemos trabajar con otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí, responda usted, por ejemplo, responda usted acerca de la calidad de los productos perecibles, por ejemplo. Miren, algo así. Ustedes pueden colocar acá una respuesta corta, ¿no? Aquí. Entonces, esto es para trabajar con los productos, en este caso con una pregunta abierta. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es la parte como voy a ir creando yo mi formulario, ¿no? En este caso, mi instrumento de almacenamiento de datos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Miren, ahí estoy trabajando con varios tipos de controles. Voy a mostrar uno más, un último más, y aquí puedo trabajar, por ejemplo, con subir archivos, por ejemplo. Yo quiero que escribir acá, a ver, continuamos, por ejemplo, que quiero subir un archivo, que diga, a ver, ingrese la imagen del producto de su preferencia. Miren, por ejemplo, ¿qué puedo ver acá? ¿Qué tipo de archivos puedo subir a este formulario? Por ejemplo, permitir solo cierto tipo de archivos, cuántos archivos se debe subir en este caso. Por ejemplo, yo quiero colocarle aquí, pongamos un solo archivo o 5 archivos, ¿no? La bolsa de mi ¿Cuán- Antonio. ¿Cuánto de tamaño máximo, por ejemplo? Puede ser máximo 10 megas, pues, ¿no? O si no, yo puedo colocarlo 100 megas, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí podemos ir trabajando de esa forma. Ya, miren, ahí podemos observar esa forma. ¿Qué más nosotros podemos trabajar aquí, por ejemplo? Los tipos de archivos, ¿no? Por ejemplo, archivos hoja de cálculo, PDF de video, de imagen. De repente yo quiero solamente que se suba imágenes nada más. Lo marco la imagen, ¿no? Que se va a subir. ¿Sí? Entonces, miren, ahí podemos trabajarlo acá si que deseamos de repente que sea obligatoria esta pregunta o no obligatorio. Si hablamos de una encuesta o de una entrevista, de preferencia hay que dejarlo, en este caso, obligatorio, ¿no? Podemos colocarlo obligatorio para que la persona conteste realmente la encuesta, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocarle que sea también obligatorio. Miren cómo se ve, y cuando es obligatorio se ve un asterisco de color rojito. Obligatorio, vamos a colocarlo acá. ¿Qué preferencias, por ejemplo, podemos colocar acá también la habilitación de este formulario? Y aquí también, por ejemplo, ¿no? Podemos habilitar ese formulario. Si se dan cuenta, miren lo que podemos hacer nosotros. ¿Se dan cuenta o no, jóvenes? Ese es el Sí, diseño del profesor. cuerpo del formulario, que nos va a permitir trabajar de ese modo. A ver, jóvenes, miren, y así como es como vamos a ir trabajando de esta forma un formulario, ¿no? De manera práctica, a los diferentes usos que ustedes desean. ¿Ya?
Muy bien, vamos entonces a trabajar ahora. Profesor, buenas tardes. Sí, preguntas, dígame. Profesor, una consulta. ¿Y cómo es esto, la parte para tener las notas automáticas? Ya, a eso voy. Ya les enseñé ahorita el diseño, ya les enseñé la implementación del cuerpo del formulario. Vamos ahorita a ver las Profesor, notas automáticas, ¿ya? ¿Me entienden hasta profesor, ahí? ¿Sí se una entiende? pregunta. Dígame, dígame. ¿Y cómo hizo para agregar los nombres de todos los compañeros, de todos los alumnos? ¿Así de la forma desplegable? De la forma explorable, yo habría ido acá a un Excel, copiaba todos los nombres de los alumnos, por ejemplo, copio desde Aguirre, Oblitas, José Alejandro, hasta la señorita Zamora Vázquez. Copiamos ahí, copiamos, control C, y nos íbamos al formulario. Pues, ¿no? El formulario, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, aquí está, creo. Acá, ¿no? Por ejemplo, agarrábamos y pegábamos, ¿no? Bueno, este de acá no es, este de acá tampoco es. Estamos aquí. Ya, por ejemplo, acá seleccionábamos, por ejemplo, esto, ¿no? Yo aquí agarraba, clic derecho, pegaba. Bien. Y aquí, bueno, control V pegaba, ¿no? Todito, ¿no? Y se pegaban todos ellos, ¿no? Control Z, ¿no? Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí funciona también el control Z, que es para deshacer y rehacer aquí en el formulario. Miren, bastante práctico y bastante simpático esta parte. ¿Sí se entiende? Bien, voy a explicar entonces, como ya está entendible esta parte, está siendo grabada también la clase. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a comenzar con una oración y luego vamos a... Ya, a ver, entonces voy a enseñarles lo siguiente en estos momentos, a ver. Presten atención para la lista. ¿Sí? Y le vamos a pedir que por favor nos apoyen con la oración ahora. Ah, Ya, muy bien. Entonces voy a empezar ahorita la parte ya configurativa. Por ejemplo, algo así, una muestra nada más de esta primera pregunta, ¿ya? ¿Qué es la atracción del producto factible o fiable? Entonces, voy a evaluar esta pregunta. ¿Qué hago primero? Voy a hacer que el formulario se evalúe. ahora sí, Anita, ahora sí. Adelante. Me voy aquí, ve. Observen, por favor, la ruedita. No se olviden de la ruedita. Hacemos un clic en la ruedita. Nos vamos a la opción donde dice cuestionarios. Colocamos el cuestionario como una pregunta. Convertimos el cuestionario como preguntas. Y aquí voy a evaluar lo siguiente. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando son evaluados, por ejemplo? Justo después de cada entrega o más tarde. Justo después de cada entrega ustedes tienen que saber su nota, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más podemos ver aquí? Preguntas respondidas de manera incorrecta, preguntas respondidas correctas, puntuaciones, por ejemplo, ¿no? Eso lo dejo ahí para que ustedes puedan ver. Presentación, por ejemplo, yo puedo hacer que se muestre una barra de progreso. Y también puedo mostrar el enlace para enviar otra respuesta, ¿no? En este caso yo lo puedo deshabilitar aquí, ¿no? Cuestionario, ahí está, lo dejo general, también lo dejo ahí, conforme está, y le doy guardar, ¿no? Por ejemplo, para yo validar esta respuesta, por ejemplo aquí, supongamos que la alternativa es la A, ¿qué hago? Hago un clic ahí, me voy a donde dice clave de respuestas, y en... Presente, profesor. Presente. Bien, aquí podemos observar, observen por favor, voy a validar esto. Miren, ¿qué alternativa es aquí? Por ejemplo la A, ¿ya? Vamos a ver que la alternativa sea A y se va a pintar un visto bueno. ¿Sí? ¿Presente? ¿Todos están ahí? Sí, profesor.
¿Presente, profesor? Ya, listo. Presente, profesor. Profesor, aquí estamos. Sí, profesor. Estamos Sí, viendo. profesor, presente. Ya, muy bien. Ahora sí, voy a validar aquí en la alternativa A, le voy a colocar, por ejemplo, supongamos que esta pregunta vale 5 puntos. No, miren, aquí puedo escribir el 5, puedo bajar aquí el 4, el 5, si no, yo puedo escribir directamente, ¿no? Puedo escribir directamente aquí el 5. El 5, ¿no? Ahí está, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más le digo? Déjame ir porque está en clase. Hecho, ¿no? A ver, por favor. Están haciéndose famosos ustedes con... A ver, y bueno, ya miren. Entonces, imagínense aquí, ustedes están observando cómo estoy validando una respuesta, ¿sí? Justo el tiempo ya nos va a botar, justo también el Zoom nos va a sacar, y voy a empezar la segunda parte, ¿ya? A ver, todo lo que es el formulario, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, una consulta. Se puede poner, por ejemplo, de que cierta cantidad de puntaje y te daría, por ejemplo, no sé, un texto o algo así si sacas una mayoría de puntaje o algo similar. Ah, claro, se le deja a libre criterio, ¿no? Por ejemplo, funciona la validación cuando se utiliza las alternativas de complemento único, ¿no? Complemento único, con las opciones. ¿Por qué? Porque ahí usted va a marcar nada más. Si es una pregunta abierta, por ejemplo, se le da su valoración normal, pero ahí no hay respuesta, pues, ¿no? Es abierto, entonces se le deja nada más como valoración. Mayormente se utiliza esto para cuando se realizan las pruebas para marcar una respuesta correcta o incorrecta. A eso voy. Cuando es una respuesta correcta o incorrecta, voy a marcar cuál es la verdadera. Entonces necesito trabajar con esa opción. Y si es abierta, bueno, ya se maneja de manera manual ya, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que hacen encuestas. ¿Sí? A ver, no sé si está satisfecho con la respuesta. ¿Se entiende? Sí se entiende. Cuando es obligatorio, obligatorio significa que sí o sí el alumno tiene que contestar esa respuesta, si no, no puede seguir contestando. O sea, el mismo sistema no le permite, no le deja, ¿no? Ya, eso es. Se va la foto. A ella, ¿por qué? Y se muere en la virgen de la puerta. Y ahí nomás. Profesor, no se escucha. Miren, aquí puedo yo observar lo siguiente. Ya puedo tener otro modo de compartir. Por ejemplo, aquí le voy a dar un clic en esta opción donde dice, el ojito, ¿lo ven? Vista previa, el ojito. Y miren, ahí yo puedo compartirlo. Yo puedo hacer un clic ahí, clic, copio el link, lo hago clic derecho, copiar, lo puedo copiar así tal igual como está el link. Y miren cómo me va quedando mi formulario en modo de edición, ¿se dan cuenta? Yo agarro y le doy un clic también al WhatsApp y le envío, pues, no, miren, lo envío. Y ustedes lo van a poder ver los links de diferente forma, uno acortado, otro más largo. Pero igual van a tener acceso a la diferente forma de ver, ¿no? El link de encuesta. ¿Sí? A ver, ahí estamos nosotros trabajando
de una manera visualizable, ¿no? El formulario en tiempo de ejecución. Es como así me va a ir quedando. Ya, entonces, ¿qué más puedo hacer yo con el formulario? Puedo, ya con esta parte estoy terminando, puedo crear una base de datos, una hoja de cálculo, le digo crear hojas de cálculo, y le doy un clic en donde dice crear, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que hace eso? Toda la información, miren, toda la información que ustedes van guardando, van respondiendo, se va a ir guardando acá en esta hoja de cálculo. Todos los datos que ustedes van contestando. Miren, qué bonito se ve, ¿no? Aquí ustedes ya, bueno, la clase anterior que les enseñé el Drive, pueden ustedes trabajar de repente su formato del Excel a su antojo, a su manera, ¿no? De repente le pueden dar un colorcito, le pueden dar acá otro colorcito. Ya ustedes pueden darle de repente un color de letra, le pueden dar de repente acá un color de texto. Miren, qué interesante es esto, ¿no? Nos da esa colaboratividad del uso de estas herramientas de Google, ¿ya? Miren, ahí puedo crear una base de datos y acá puedo activarlo, ¿no? No se aceptan las respuestas cuando, por ejemplo, yo digo, ya a ver, ya terminó el examen, no se acepta la respuesta, lo desactivo. Profesor, 5 minutitos más, ya lo activo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se pueda guardar ahí la respuesta, ¿no? Se pueda guardar ahí la respuesta. Y miren, jóvenes, miren, señoritas, esto va a ir quedando grabado ya. Ya no es necesario que ustedes se estén preocupando en grabar ya. No, ya esto se guarda automáticamente también. Es más, ustedes ya se despreocupan de grabar esto. Ya, jóvenes, miren qué interesante es esta parte para que ustedes puedan trabajarlo de manera online. Siempre y cuando, ojo, no se olviden acá, ¿ya? Tienen que tener abierta su cuenta de Gmail. Ahí, por ejemplo, su correo Gmail, su correo personal tiene que estar abierto. Ya, tiene que estar abierto, activo, dispuesto para que ustedes puedan ingresar y puedan utilizar las diferentes herramientas de Google, ¿no? Ahora yo cierro, miren, cierro. También cierro acá, no hay problema, ya está grabado. Ya quedó el formulario listo. Aquí aparece signos, el asterisco rojo, donde indica que obligatoriamente tienen que llenar ahí los datos. ¿No? Entonces, ahí estamos. A ver, ¿se dan cuenta, jóvenes? ¿Cómo va a ir quedando el formulario? Miren, acá está, ¿ve? Formulario de encuesta de mercado y formulario de encuesta de respuestas. ¿Se dan cuenta? Muy bien, miren. Entonces, ya hemos visto lo que es formularios dentro del Drive. Ya, a ver, estoy terminando esta parte de formularios para que ustedes lo repasen y ya puedan hacer de repente su encuesta en el mismo plataforma del Drive. Está ahí su actividad del día de hoy, ¿ya? En la plataforma del Drive. Ya, a ver. Entonces, se entiende esta parte, ¿verdad? Sí se entiende esta parte, ¿verdad, jóvenes? Sí. ¿Qué pensaron? Ya, a ver, entonces, ya terminé con esta parte del formulario, les he explicado lo que van ustedes en su plataforma, tienen que crear una encuestita, ¿no? No es necesario que hagan 10, 15 preguntas, háganlo elemental nada más, puede ser 4, 5, y ustedes van a ir viendo ahí la plataforma, miren, ya para terminar esto, porque aquí voy a empezar la segunda hora. Acá en integración de las TIC, en la semana de esta primera parte de la unidad 2, está la semana 6. Y aquí está, miren, por ejemplo, van a hacer su encuesta, pues, ¿no? Crean su encuesta, por ejemplo, acá colocan encuesta, ¿sí? Y aquí escriben el link. Nada más, eso es todo. Con ese link yo voy a entrar y voy a ver cada uno de ustedes si están haciendo su encuestita de 4 o 5 preguntas, ¿no? Ya hacen su encuestita o sus preguntitas de acuerdo a lo que ustedes quieran preguntar de cualquier tema, ¿no? Envío al foro y ya está, ¿no? Nada más, esa es la práctica. O sea, lo importante es que sean participativos. Participen en esa parte, ¿ya? Entonces, yo aquí estoy dejando la tareita y vamos a ver ahorita ya lo que es la parte del Google Earth y también el Google Maps, ¿ya? A ver, entonces, ya jóvenes, a ver, nos va a sacar el Zoom, pero vamos a entrar de nuevo en esta segunda parte, ¿ya?
Sí, a ver, jóvenes, señoritas. Voy a salir, va a sacar el Zoom, nos va a botar ahorita del Zoom, pero de nuevo vamos a ingresar, por favor, de nuevo, ¿ya? Ok, profesor. Está bien, profesor.